Hola, ¿cómo estás? Quisiera hablarte sobre la diferencia del cristianismo primitivo, el cristianismo actual y los testigos de Jehová. Generalmente los testigos de Jehová dicen que ellos son la restauración de la adoración verdadera, que ellos son la restauración del cristianismo primitivo y también mencionan que ellos son una religión verdadera. No solo lo dicen ellos, lo dicen los adventistas, lo dicen los mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo desde que lo que dijo Jesucristo en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Partiendo de ahí, vimos que mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se basa que Él es la verdad, que Él es el camino y la vida, y no ninguna religión. Poniéndose como primero, debemos darnos cuenta que el propio Jesucristo está dando la respuesta a esto. Pero vamos a ver las pruebas. Ellos se remiten a lo que dice Juan 14, la conversación de Jesús, Juan 17, perdón, Juan 17, cuando Jesús habla con el Padre y empieza a hablar, ¿no? Les he dado a conocer tu nombre y los he hecho puesto de manifiesto. Entonces ellos toman ese texto como que, bueno, los testigos también han hecho conocer el nombre de Dios y todo esto. Pero basado en eso, eh, no es una base fuerte, porque hablar del nombre de Dios no es solo hablar del nombre Jehová. Jehová es uno de los nombres de Dios. Tiene muchos nombres. El significado de Jehová es yo soy. Y eh, cuando le dijo Dios, digan a Moisés, ¿cómo te conoceremos? Díganle el yo soy. Entonces ese es uno de los nombres de Dios, Jehová. Puede conocer como Yahvé, Adonai, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Es muchos de los nombres. Entonces, basado en eso, ellos están utilizando un nombre personal. Pero si vamos a la Biblia, Dios es conocido más por lo que hace que por su nombre personal. Entonces, el Tetragrámatón no exactamente no dice qué vocales tiene, solo están las consonantes. Por lo tanto, como que no tiene base en lo que están diciendo los testigos, la organización. Otro, otro asunto, yéndonos más al cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero, basándonos de lo que hacía Jesús, eh, Jesús vivía para hacer la voluntad de Dios, vivía para hacer la obra del reino. Y entre su ministerio estaba orar por los enfermos, sanar a los enfermos, eh, y ayudarlos a todas las personas a entrar en el reino de Dios. Luego vemos la labor de los apóstoles, que era predicar el reino de Dios. Pero que era predicar que en el carta de los Hechos hablan de que todos predicaban ¿qué cosa? ¿El fin del mundo? No. ¿Qué predicaban? Arrepentimiento. Que las personas que se arrepientan las personas de corazón, que se entreguen al Señor Jesucristo. Eso era lo que hacía, era la predicación principal. Obviamente después en los evangelios vemos que hablan de los tiempos finales, pero su labor final era arrepentimiento, que las personas se entreguen al Señor. Ahora, estas dos cosas que hemos visto, ¿hacen los testigos de Jehová? Ellos predican, oran por los enfermos. Por supuesto que no, ni siquiera creen en eso. Ellos predican el arrepentimiento y son cristocéntricos y se centran en la fe en Jesucristo. Por supuesto que no. Aunque hablan de Jesucristo como mediador, su fe no es cristocéntrica. Ellos se centran en la organización de ellos. ¿Predican arrepentimiento? No. Ellos predican solo, hablan del fin del mundo, y aunque dicen que uno tiene
arrepentirse de los pecados, pero ellos utilizan mucho la palabra imperfección, pero ellos casi no hablan de nacer de nuevo, de una relación íntima con el Señor, como sí lo dicen los cristianos verdaderos, sí lo dijeron los cristianos primitivos. Ahora, ellos alegan textos bíblicos como que los milagros ya no existen porque lo completo ya ha pasado. Bueno, cuando el apóstol Pablo mencionó de lo completo, más bien habla de la vida celestial. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue haciendo milagros. Y lo puede hacer directamente. Entonces, a veces por intermediarios, otras veces directamente. O sea, cuando yo hablo de intermediarios, hablo de personas que oran poniendo las manos sobre la persona y se sana. Pero no es la persona que lo sana, sino es Dios. Pero a veces Dios lo hace directamente. Entonces Dios sigue obrando, sigue siendo. Entonces, partiendo de ahí, eh, estas dos cosas, los testigos no lo hacen, no son cristocéntricos. Entonces no puede ser la restauración del cristianismo verdadero. No puede ser, no se pueden comparar. Entonces, ahora, ellos destacan, otro punto que ellos destacan, que Jesucristo predicaba en aldeas, que cumple la labor de Mateo 24:14. Pero ¿acaso ellos son los únicos? En primer lugar, no son los únicos. Son los primeros predicadores que de la nueva era que empezaron a predicar, no. Si vemos la historia, la predicación continuó primero con el catolicismo, después con la reforma, y, y no son los primeros predicadores. Ahora, ¿predican el evangelio de las buenas nuevas? No, no lo predican. Para nada lo predican. Ellos predican la religión de ellos, no predican el evangelio de Jesucristo. El verdadero cristianismo predica el evangelio de Jesucristo, no predica que la única religión verdadera. Más allá de lo que ustedes piensan, que si creen o no en el Señor Jesús, en Dios, yo estoy hablando de la diferencia entre lo que es el verdadero cristianismo y, y los testigos de Jehová. Entonces ellos no son la restauración, ellos no son el cristianismo actual, como tampoco lo son las actuales iglesias. Muchas iglesias se acercan a ser como la iglesia primitiva, pero el verdadero cristianismo es el cristianismo que se centra solo en Jesucristo, solo en Jesucristo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que enseña todo esto. Ese es el verdadero cristianismo, que enseña que Jesús es el Salvador, ¿sí? El que te bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el verdadero cristianismo. Algunos dirán, no, ese no, porque lo hacían solo en el nombre de Jesús. Sí, los apóstoles lo hacían en el nombre de Jesús también. Pero Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el verdadero cristianismo. Ahora, ojo, que ciertas personas no den buen testimonio, que ciertas personas se enriquezcan con el cristianismo, eso es muy diferente. Que ciertas personas enseñen herejías dentro del cristianismo, eso es otra cosa, y eso está profetizado. Porque por ahí dirán y me dirán, tú te has cambiado. Yo solo estoy explicando qué es el verdadero cristianismo. No estoy hablando de ninguna religión específica. Y que ahora hay falsos testimonios de cristianos y descristianos y que se enriquecen y que enseñan herejías. Esa es otra cosa. Eso también estaba profetizado y eso Dios lo va a juzgar. Por eso dice, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está profetizado. Eso no hay ningún motivo de discusión. Y para los que no creen en Dios, pues bueno, les sigo animando a que crean y que si alguna vez creyeron en Dios, pues van a creer que Él existe. No animo a nadie que se meta en ninguna religión, sino que se acerque al Señor. Y esto es para explicar la diferencia entre el cristianismo verdadero y los testigos. Esta es una forma de hacer entender a las personas que cuando van y lo visitan en la casa y te dicen eso, pues
uno puede tener estos datos. Y estos son datos cortos. Yo tendré que hacer un video muy largo para explicar muchas diferencias del cristianismo. No solo el de ahora, porque el de ahora tiene muchos defectos, el cristianismo actual. Estoy hablando del cristianismo primitivo, el puro, el verdadero. Bueno, despido para otro video más.